este caso del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el plan de lucha contra el fraude y la explotación laboral. Tiene la palabra el señor Campos Jiménez. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, ya en un pleno pasado tuvimos ocasión de hacerle una pregunta precisamente sobre el plan de lucha contra el fraude y la explotación laboral. En esos momentos, pues usted de manera reciente había anunciado por parte de la Consejería la puesta en marcha de ese plan. Han pasado los meses, en aquel momento se concretaron algunas medidas, pero que se estaba trabajando en la elaboración del plan. El objetivo fundamental de la comparecencia es profundizar en el mismo. Nos parece uno de los temas más graves. Yo decía el otro día que estamos hablando quizás de una de las grandes vergüenzas de nuestra sociedad, ¿no? Una de las grandes vergüenzas que tenemos hoy en día en Canarias. Hablar de fraude laboral, hablar de explotación laboral, rara vez esto se produce por parte de alguien de manera voluntaria. Generalmente viene siendo consecuencia de cuestiones que luego analizaremos en la segunda intervención. Yo por elevación voy a intentar plantear también las causas que esto produce. El objetivo fundamental de la comparecencia es si ya está definido en su conjunto el plan de lucha, todas las acciones, aprovechar que una vez aprobado el presupuesto, las cuantías exactas del presupuesto que se van a destinar a esta materia y en qué programas concretos. Anunciaba también en aquel momento un convenio con la Seguridad Social, entiendo, para un programa específico que ya se llevó en Baleares de inspección, un plan de choque de inspección que nos parece adecuado. Los resultados en esa comunidad autónoma fueron bastante aceptables, pero que, como veremos también luego con posterioridad, no debe quedarse exclusivamente ahí. Sobre todo cuando, en estimación de la consejería o el equipo anterior, y bien es cierto, de las personas que de una manera u otra se encontraban en situación irregular, con un empleo en situación irregular, estaba en torno a las 125.000 personas. Es cierto que luego matizó que quizás no eran 125.000, porque en una sola persona se podían dar 2, 3 y hasta 4 causas irregulares en el desempeño de su trabajo. Pero también es verdad que hace poquito conocíamos unos datos en el que la capacidad del empleo aflorado a través de algunas iniciativas, algunas medidas que se habían puesto en marcha, empleo irregular aflorado en los últimos tiempos, pues apenas superaba las 3.000 personas. Si no son 125, podemos hablar de más de 100.000 personas, seguramente sin temor a equivocarnos, y que solamente 3.000 hayan podido aflorar. Habla a las claras de que el anterior plan, en la legislatura anterior se anunciaron 2 planes, uno no se supo nunca más de él, y el otro, los resultados, pues como vemos, por lo menos a juicio de Nueva Canarias, son absolutamente pobres ante un problema de esta magnitud. Por tanto, el objetivo de la comparecencia es conocer, como decía, si se conocen ya en profundidad todas las acciones, todas las medidas de ese plan de choque, cómo se van a materializar, si tienen un cronograma para la puesta en marcha de los mismos, y aprovechar, una vez no aprobado el presupuesto, presentado el borrador de presupuesto, porque nosotros aspiramos, como decía el otro día también, a que la enmienda a la totalidad de Nueva Canarias sea aceptada por parte del Gobierno, pues al menos en este borrador que usted nos diga qué partidas están identificadas para este plan en concreto. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Tiene la palabra para contestar la consejera, cuando quiera. Gracias, señor presidente, señor Campos. Yo creo que la bandera de la que estamos saliendo de la recesión económica o de la crisis económica está dejando por el camino, por un lado, a muchos desempleados que no ven la llegada de esa situación, y por otro lado, es verdad que al mejorar los datos económicos y sin embargo no en la misma medida mejorar la contratación en el número de horas, y lo hemos hablado alguna vez, hay menos ocupados en realidad afiliados a la Seguridad Social, tanto ocupados como afiliados a la Seguridad Social, EPA, o los afiliados que cuando el paro era escandaloso en Canarias, en España, y sin embargo los datos económicos sí que están mejor que en ese momento, y eso lleva a pensar que por un lado hay esto unido a que se declara que el 50% de las 60% ya de las horas extraordinarias no se remunera. Estamos hablando de una situación en la que, si se quiere, salida desordenada de la crisis, ¿no?
Hay datos de Cáritas, de la Organización Internacional del Trabajo, que indican que el 53% de las personas que acuden a la organización en busca de ayuda viven en hogares donde al menos una persona tiene empleo. Es decir, que el 53% de las personas que reciben ayuda están en hogares donde hay un ingreso. Y la OIT se manifiesta en términos similares. Un 22% de los trabajadores en España se encuentra en situación de pobreza. La figura del trabajador pobre. Que esto viene creada, esta nueva clase social, o han contribuido a esa nueva clase social, desde luego el deterioro de las relaciones laborales por una reforma laboral que quitó el paraguas cuando más llovía, que cuando más necesidad había de proteger y más despidos, abarató el despido, que cuando más necesidad había de negociación, no había problemas para despedir no había problemas para contratar, pero para despedir no. Sin embargo, lo que se agilizó fue el despido. Cuanto más vulnerables eran nuestros trabajadores y trabajadoras, fue cuanto más se flexibilizó la situación de despido, incluso en empresas que pudieran hacer ERE, en empresas que tuvieran un beneficio durante 3 trimestres seguidos y que aún así podían hacer expedientes de regulación de empleo. Yo creo que es muy gráfica la frase de se quitó el paraguas cuando más llovía. Se quitó el paraguas cuanto más llovía, porque cuando uno necesita cualquier trabajo para llevar dinero a casa, para que coman sus hijos, son el marco laboral, la negociación colectiva que fue deteriorada, la protección, la negociación a 3, la protección, la que es imposible concentrarse. La que hacía, era importante en ese momento no ablandar la legislación laboral. Lo digo porque los propios datos de la Inspección de Trabajo que conocemos hacen y lo conocemos todos, que hay un aumento formal de la contratación temporal y sin embargo está sucediendo como muchos de esos contratos temporales, o se están aceptando contratos temporales que no son temporales en contrato, sin embargo incluso en sueldo, pero no en la prestación efectiva de las horas de trabajo. El deterioro del diálogo social, la precarización de los puestos de trabajo crea este escenario proclive a la explotación laboral, que por otro lado siempre ha existido, pero el temor es que se consolide, que se acepte cualquier clase de puesto fuera de ley, porque claro, esta es la cuestión, fuera incluso de la precariedad laboral. Y en ese sentido, señor Campos, si me permite, no es el plan contra el fraude y la explotación laboral, es solo contra la explotación laboral, porque para eso ya está la inspección en el ámbito formal de sus actuaciones. En el día de ayer por la tarde me reuní con la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Canarias y vino la Subdirectora General para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular y Inmigración, que el cargo tenía Begoña Uce del Gobierno Central, y estuvimos en el tiempo previo concretando los términos de lo que va a ser el convenio del año 2016 y específicamente cómo van a recibir más inspectores los meses. Si se me permite, señor Campo, eso no lo vamos a decir, porque por ahora, si quiere luego yo le adelanto algo, no por el temor de que no se cumplan esos meses, sino como sabe, estas cosas no se dicen, se hacen, aunque efectivamente hay parte del plan que es altas inducidas, o sea, no es solo el número de inspecciones que preveemos que se suban, sino que habrá gente que, por si acaso no me toque, regularizo la situación de los trabajadores y de las trabajadoras.
Entre el tercer trimestre de 2011 y el tercer de 2015, las horas extras pagadas en España han crecido en tan solo 126.000 al trimestre, es decir, 508.000 horas al año, mientras que las horas extras no pagadas se han incrementado en 704.000 al trimestre, es decir, 2.816.000 al año. Del tercer trimestre de 2011 al tercer trimestre de 2015, el número de asalariados a tiempo parcial ha crecido en 355.000 personas, mientras que los asalariados a tiempo completo han disminuido en 790.800 personas. Es decir, que se está creando sobre todo contratos a tiempo parcial, pero insuficientes para reducir la destrucción de empleo a tiempo completo. Si fuera en realidad contratos a tiempo parcial, de verdad y voluntarios, no tendríamos que llevar a cabo esta actuación, sino es que los datos de la inspección regulada, los planes a los que esto lo diga, pero no los extras de más personal, sino la inspección natural más los datos estadísticos, nos lleva a afirmar que hay alguna relación entre la destrucción de esos puestos de trabajo indefinidos y a tiempo completo y la contratación a tiempo parcial, y junto con esas horas extras que no se pagan, no se remuneran, en fin, se acepta cualquier cosa, ¿no? En el tercer trimestre de 2011 y el tercer trimestre de 2015, el número de trabajadores por cuenta propia ha crecido en 94.000 personas, mientras que los trabajadores por cuenta ajena disminuyeron 530.400 personas. Se ha dejado una buena parte del crecimiento de empleo en la responsabilidad de que las personas se ven buscadas a buscar su propio trabajo. Y esto está bien, siempre y cuando no esté escondiendo una relación por cuenta ajena disfrazada en la falta de altas, es decir, un falso autónomo, para que nos entendamos, ¿no? En septiembre de 2011 había en España 17,2 millones de afiliados que generaban un superávit en la caja de la Seguridad Social de 1.250.049 millones de euros. En septiembre de 2015 hay 17,1 menos, ¿verdad?, empleados, pero frente a un superávit de 1.200.000, ahora solo con ciento y pico mil trabajadores menos hay un déficit de 3.360 millones de euros. No corresponde los menos trabajadores que hay justo antes de las elecciones de 2015 con respecto a justo antes de las elecciones de 2011. A pesar de que efectivamente hay menos gente que trabaja que en 2011, el déficit de la Seguridad Social se multiplica, o sea, de superávit de 1 millón y pico se multiplica por casi 4. Es demasiada la diferencia que nos lleva a pensar que en la contratación a tiempo parcial, esta es la causa, los bajos salarios es la causa, se cotiza menos con menos salario, llevan a las cifras la situación que todos conocemos, que si se aceptan trabajos que se remuneran menos, contratos de 1 hora, que si no me pongo enfermo o voy a trabajar enfermo por miedo a ser despedido. En fin, todas estas situaciones de vulnerabilidad hacen que Canarias decida, como bien decidió Baleares, y estando de acuerdo con la Administración Central, que tenemos que llevar una estrategia coordinada de aumento de efectivos y también de enfoque a la hora de las inspecciones. Como bien saben, la inspección de trabajo tiene diferentes partes, como vemos aquí, una parte que tenemos que enfocar de seguridad y salud en el trabajo, y ahora hemos decidido en esta etapa irnos a el tiempo parcial, con más efectivos, a sectores determinados, donde hemos visto que se repite mucho aquello de 1 hora al día, o 1 hora los fines de semana. Para esto es importante cruzar los datos. Yo luego en el segundo turno, porque aquí es muy importante explicar el entorno, puedo profundizar, pero sí decirles que
No tenemos todavía. Ayer estuvimos concretando los términos, pero como sabe, como es el convenio 2 mandas, nosotros tenemos los recursos, usted los ha convenido bien, los ha visto reflejados bien en la parte de la inspección, de la concertación social y apoyo a las relaciones laborales, van a estar ahí concentrados parte de los recursos, habrá recursos suficientes, pero es muy importante respetar el convenio entre administraciones, que no es solo este área, sino que está retrasando un poco por la situación de interinidad, o si se quiere, la situación que no es plena, de que vaya con una firma a Hacienda, Administraciones Públicas del Gobierno de España, pero hay voluntad plena de que haya más número de inspectores y nosotros pondríamos los fondos, nosotros pondríamos los recursos y ellos están absolutamente de acuerdo. Y luego ya profundizo. Muchas gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo prácticamente a grandes rasgos con todas las intervenciones que me precedieron, obviamente menos con una. Por economía no voy a explicar cuál es, pero hay un elemento de lo que ha planteado, o de momento la medida fundamental del plan de lucha contra, no contra el fraude, yo entiendo, pero bueno, contra la explotación laboral, que es el incremento de la inspección laboral. Espero que en la segunda intervención a lo mejor haya incidencia alguna de las acciones, porque nosotros estamos convencidos de que la inspección es un eje esencial, quizás el más importante, o el segundo más importante. Al final de la intervención diré, desde nuestro punto de vista de Nueva Canarias, cuál es el más importante. Todo el mundo habla de que la sensibilización es un elemento esencial. Los empresarios, las organizaciones empresariales, los propios sindicatos, ahí juegan un papel esencial y forma parte de alguna de las medidas, de algunos de los programas que se ponen en marcha. La sensibilización y la información. Pero todos estamos de acuerdo en que en determinadas cuestiones hay personas que solo entienden un lenguaje y no es precisamente el más pedagógico de todos, o al menos no el que más sensibiliza, y ese lenguaje es el del bolsillo. Y ese solamente se puede ejecutar a través de los planes de inspección. Es verdad, y en eso, decía antes a grandes rasgos, quizás lo único en lo que estoy de acuerdo con lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, es que en este saco no podemos meter a todo el mundo, ni a trabajadores y tampoco, de ninguna manera, a los empresarios y empresarias. Afortunadamente la gran mayoría, gente sensata, gente honesta, gente digna, que desarrolla su empleo y que desarrolla su actividad empresarial en base a los criterios que ya están establecidos. Por tanto, la labor inspectora sí que es un elemento ineludible. Nosotros decíamos el otro día, en una intervención en la que hablábamos de este tema, que lo que sí pedimos a la consejería es que el peso fundamental no se centre en el trabajador o la trabajadora explotado, en la mayoría de los casos. Como dicen ahora en el lenguaje, evidentemente va a ser un daño colateral de esas inspecciones y habrá repercusiones en estos trabajadores y trabajadoras. Pero no olvidemos, lo decía al principio, que la mayoría de estas personas no están en estas circunstancias, en el 99% de los casos, por decisión propia, sino por cómo la sociedad, la situación socioeconómica y la reforma laboral, de manera fundamental, les ha ido empujando hasta ese escenario, ¿no? Por tanto, que las repercusiones vayan realmente hacia aquellos que están propiciando este espacio. Según el sindicato Gesta, establecía que aproximadamente, si fuéramos capaces de reducir el 10% del fraude laboral, solamente el fraude laboral, no entramos en el fraude fiscal, el fraude laboral en Canarias, reduciendo solo en un 10%, se aflorarían aproximadamente 500 millones de euros en Canarias. Es decir, una cantidad impresionante cuando aquí estamos hablando de si subimos 7 millones la ley de dependencia o si solamente hemos subido 15 millones el presupuesto en materia de educación, por poner ejemplos absolutamente esenciales en cualquier sociedad avanzada. 500 millones de euros reduciendo solo un 10%. El fraude laboral. Por tanto, la labor de inspección es un elemento esencial. Pero hay una parte que nosotros entendemos que sí que tiene una responsabilidad el Gobierno de Canarias. El INCASE, el Instituto Canario de Seguridad Laboral, adscrito a la Consejería de Empleo, Seguridad Laboral y Condiciones de Trabajo, y fundamentalmente en ese ámbito y en el de prevención de riesgos laborales, tiene una plantilla que puede desarrollar, que debe desarrollar tareas de inspección. Los datos que nosotros manejamos, y me gustaría que nos aclararan porque nos parecen preocupantes. Si en el conjunto de la comunidad autónoma el número total de empleados públicos y empleadas, 509, son 59.000 en la RPT,
59.332, 3.076, solamente un 6% estarían vacantes en este momento. La Consejería de Empleo, con una RPT de 1.489, la vacante es de 820 personas, casi el 40%. Pero es que en este programa en concreto, 68 trabajadores en la RPT con 40 vacantes, es decir, solamente 28 están en marcha. Son datos que nosotros que nos han pasado y me gustaría conocer, porque estaríamos hablando del 58% de vacantes. Es cierto que todos no están, en este último caso concreto, adscritos a los programas de inspección, pero sí una parte importante de ellos. Programas de inspección, que si bien es cierto que las actas de inspección, unas son por parte del Ministerio, otras son por parte de los inspectores de trabajo de la Seguridad Social, aquí sí se pueden levantar actas de inspección fundamentalmente relacionadas con las condiciones de trabajo. Y a partir de ahí, de las condiciones de trabajo, podemos detectar muchas de las situaciones irregulares en las que se encuentran las personas. Entonces creemos que este sí es un espacio en el que la Consejería debe de impulsar, de poner en marcha, porque sí que es de su competencia. Aquí se han puesto ejemplos, tenía aquí anotados algunos, ya no voy a hablar del falso autónomo, se ha hablado de manera clara, las camareras de piso es otro de los ejemplos quizás más representativos o más claros. La media de una camarera de piso, hasta hace aproximadamente 6 años, en cualquier hotel de Canarias, estaba entre 10-12 habitaciones aproximadamente, y lo de 10 era porque si tenían salida normalmente no llegaban a 12 y tenían este número de apartamentos. En este instante las habitaciones que normalmente de media se realizan están entre 18, 20 y 22, con independencia de que se tengan salida o no. Hablábamos también de los contratos por hora. Yo le voy a hablar de contratos que alguno el otro día me decía que se consideraba un privilegiado. Un privilegiado porque tenía un contrato de 4 horas, trabajando por una jornada de 8, pero que efectivamente al final realizaba 10. Era un privilegiado porque trabajando con esa jornada laboral le pagaban por 8. Cotizaba por 4, pero afortunadamente le pagaban por 8 con independencia de que luego trabajara 10. Y también evidentemente es un privilegiado porque han aparecido casos de personas cotizando 2 horas semanales, trabajando una media de entre 8 y 10 horas diarias durante 6 días a la semana. Entonces, es cierto que la esclavitud afortunadamente está abolida desde hace tiempo, pero hay gente que de esto no se ha enterado. Y a esos que no se han enterado, yo creo que es fundamental que todas las medidas, todas las iniciativas, todas las leyes, porque es verdad que la mayoría de estas están reguladas, en eso estamos de acuerdo, pero hay gente que es absolutamente especialista en saltárselas, y fundamentalmente con personas en situación muy vulnerable. Los principales objetivos de este ámbito normalmente son las mujeres, son los jóvenes y son las personas inmigrantes. Por tanto, son personas que ya de por sí tienen unas condiciones desfavorables de partida y que desgraciadamente se han acrecentado en esta última etapa, en estos últimos años. Por tanto, esa debe ser una medida. Nosotros planteábamos otra en su momento, es impulsar, poner en marcha un plan de control del fraude laboral similar al plan de control tributario que puso el Gobierno de Canarias no hace muchos años, que anualmente publica y que puede ser pues una especie de barómetro, más que barómetro, de termómetro de cómo está la situación, pero evidentemente esto debe ir acompañado de objetivos a cumplir y de medios a incorporar. Y termino. Le voy a dedicar un tiempito a esto, pero ya en la intervención que había hecho la consejera y algún otro diputado, para nosotros la medida más importante contra el fraude laboral, si quisiéramos, evidentemente todas son importantes, habría que actuar en muchísimas, pero para nosotros hay una que es esencial, y es la derogación de la reforma laboral. Cuando se rompe el equilibrio que existía entre empresa y trabajador, cuando se rompe ese equilibrio, está claro por dónde hace aguas normalmente. En todos los ámbitos, las aguas se producen fundamentalmente por la parte más débil. Y la parte más débil en esta situación, en este momento, son los trabajadores y trabajadoras. Sobre todo aquellas personas que realmente lo están pasando mal y que cuando se rompe ese modelo, cuando se rompe ese equilibrio, cuando se rompe ese pacto a través de las medidas que impone la reforma laboral, al final no queda más remedio que aceptar lo que te ponen delante. Y lo aceptas. Yo lo aceptaría. Cuando uno está en esa situación, acepta lo que sea, porque lo necesita. Por tanto, la reforma laboral ha sido uno de los elementos más desequilibrantes de esta legislatura. Y por terminar como empecé,
Es probablemente uno de los elementos esenciales que han hecho que Nueva Canaria haga un pacto con el Partido Socialista para intentar derogarlo el 20 de diciembre, cuando por fin logremos cambiar el rumbo de quienes gobiernan hoy en día en España. Muchas gracias.